cordial saludo para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas que se postularon para obtener un cupo en el programa de pregrado en Administración Pública Territorial de la Escuela Superior de Administración Pública. A continuación, haremos un breve recorrido por algunos de los artículos del reglamento académico del programa en mención. Para iniciar, los reglamentos académicos que rigen para el programa de pregrado en Administración Pública Territorial es el Acuerdo 02 del 2008, que es el reglamento general para todos los programas curriculares de la ESAP, y el programa específico o el reglamento específico que aplica para el programa es el Acuerdo 013 del 2008. El artículo 013 y el artículo 02 que integran los reglamentos hablan sobre el tema de la matrícula. Es el acto por el cual el aspirante oficialmente admitido adquiere la condición de estudiante, una vez se convierte en sujeto de los derechos y deberes establecidos en el reglamento. La matrícula se perfecciona con la firma del registro correspondiente en el formato establecido en el Sistema de Gestión de la Calidad. Esta matrícula deberá ser renovada en cada periodo académico en las fechas establecidas en el calendario académico nacional. El aspirante, al iniciar estudios que no se matricule en los tiempos establecidos en este calendario, perderá el cupo y el alumno antiguo perderá su calidad de estudiante. Para uno obtener el tema de la matrícula hay que inscribir la oferta académica o la inscripción de créditos estipulados para cada semestre. En los alumnos antiguos habrá que matricular 15 créditos académicos en cada semestre. La carga académica de un estudiante por periodo académico no podrá ser inferior al 60%, esto quiere decir 9 créditos, de la programada en el plan de estudio, ni exceder el 40% que son 21 créditos y que sería el máximo que puede matricular un estudiante en un periodo académico. Esto contempla los exámenes de suficiencia, las homologaciones y los cursos intersemestrales. Los estudiantes que ingresan al primer semestre del programa de pregrado en Administración Pública Territorial están obligados a inscribir la totalidad de los créditos programados para ese semestre. La matrícula de un número diferente de créditos diferente al programado requiere autorización del Consejo Académico Territorial. El artículo 14 tiene que ver con la cancelación de la matrícula académica. Los estudiantes que hubieran matriculado y que por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados no pudieran iniciar o continuar estudios en ese periodo, podrán solicitar por escrito la cancelación de la matrícula y la correspondiente reserva de cupo. El estudiante que hubiera matriculado la matrícula a su reintegro se someterá a los ajustes curriculares que se hubieran hecho al programa respectivo. La entidad reembolsará las sumas pagadas por los estudiantes en los siguientes casos y montos: el 100% de lo pagado por concepto de la matrícula cuando el estudiante no sea ofrecido por razones no imputables a los estudiantes, eso quiere decir por razones que sean de la ESAP. El 80% del valor de la matrícula, según las condiciones del programa, en situaciones que configuren fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobadas. Una vez el Consejo Académico Territorial autoriza la cancelación de la matrícula, el estudiante tendrá 30 días hábiles siguientes a la aprobación de la cancelación de la matrícula para solicitar la devolución de los derechos pecuniarios. El artículo 15 habla de la cancelación de asignaturas. El estudiante que no pudiera cumplir con los compromisos académicos de una o varias asignaturas tendrá la posibilidad de cancelar algunas de esos módulos durante las 2 primeras semanas según lo establecido en el calendario académico nacional. El artículo 9 tiene que ver con la modificación del plan de asignaturas. Al igual que la cancelación de asignaturas durante las 2 primeras semanas en el calendario académico nacional, el estudiante podrá modificar su matrícula académica. Esto quiere decir que yo puedo adicionar o suprimir alguno de los módulos inicialmente matriculados. Pero se debe de hacer alguna aclaración aquí. Cuando se hace la cancelación de algún módulo, no habrá derecho a devolución de derechos pecuniarios, y en el caso que sí se tenga que adicionar algún módulo, se tendrá que pagar adicional por esa asignatura.
El artículo 12 habla sobre el tema de las exoneraciones. La ESAP exonerará del pago de matrícula para un solo programa y por una sola vez a los miembros de población vulnerable, desmovilizados de grupos armados al margen de la ley, los reservistas de honor de las fuerzas militares y de policía, víctimas de la violencia que hayan obtenido en su categoría los 5 mejores puntajes en el proceso de selección ordinario por méritos. Asimismo, serán destinatarios de esta exoneración los beneficiarios de los héroes de la nación. Se entiende por población vulnerable pertenecientes a las etnias, raizales, negritudes, desplazados y víctimas de la violencia. Para conservar dicha exoneración, los beneficiarios deberán mantener un promedio, periodo a periodo, equivalente a 3.8 para el tema de pregrado. De lo contrario, deberá cancelar el valor del semestre. De igual manera, existe una modificación al Acuerdo 02 y el Acuerdo 013 del 2008 en el tema de exoneraciones y hubo una adición. Esto contempla la exoneración del pago de inscripción y de matrícula por el 100% para los programas de pregrado a los alcaldes, concejales, personeros, integrantes de las juntas de acción comunal y juntas administradoras locales. Para conservar este derecho se debe mantener la condición de servidor público mencionado y un promedio igual o superior al 3.8. La exoneración del pago corresponde a los 10 mejores puntajes en el proceso de selección ordinario por mérito en cada cohorte del programa ofrecido. De igual manera, existen otro tipo de incentivos en lo que tiene que ver con exoneraciones. Semestre a semestre, el artículo 39 contempla la matrícula de honor. La ESAP otorgará matrícula de honor a los estudiantes que hubieran obtenido en cada grupo los más altos promedios en las calificaciones definitivas del último periodo académico cursado, siempre y cuando este promedio no hubiere sido inferior a 4.2 y no hubiere matriculado un número de créditos o asignaturas inferior al respectivo semestre. La matrícula de honor se concederá al más alto promedio de cada grupo y en los programas de pregrado a los 2 más altos promedios de cada grupo. El estudiante deberá de estar nivelado en el respectivo semestre, para lo cual no se tendrán en cuenta las asignaturas de semestres superiores. El artículo 4 y 13 de nuestros reglamentos habla acerca de la reserva de cupo. El estudiante que teniendo derecho a matrícula decidiera aplazar sus estudios, deberá presentar solicitud escrita antes del vencimiento del periodo de matrículas extraordinarias. Los estudiantes del programa de Administración Pública Territorial pueden efectuar durante el tiempo del desarrollo de sus estudios un máximo de 5 reservas de cupos de manera continua o discontinua durante el transcurso del plan de estudios. La reserva de cupo no aplicará para los estudiantes a iniciar estudios del programa de pregrado en Administración Pública Territorial. La reserva de cupo no aplicará para los estudiantes a iniciar estudios de pregrado. No se concederá reserva de cupo cuando su otorgamiento causare la superación del tiempo de permanencia, que son 10 años, establecido en el artículo 16 del Acuerdo 02 del 2008. Pero muchos se preguntarán, ¿qué es el tema de la permanencia? El artículo 16 dice, se denomina a tiempo de permanencia el comprendido entre la fecha de la primera matrícula y la fecha de culminación de los requisitos académicos de grado. El tiempo de permanencia en un programa curricular incluye los periodos de reserva de cupo y no excederá el doble del tiempo de duración del programa. En el Acuerdo 013 del 2008 habla sobre el tema de evaluación. El artículo 18 nos dice que todos los docentes tienen la obligatoriedad de presentar la guía didáctica o módulo, la cual deberá ser expuesta o difundida al inicio del curso a todos los estudiantes matriculados en esa asignatura. En esa misma sesión se deberá acordar con los estudiantes las fechas y valores porcentuales de los diferentes tipos de evaluación. El artículo 19 contempla la evaluación supletoria. La autorización para presentar este tipo de evaluación se solicitará por escrito al coordinador académico territorial.
en el transcurso de los 8 días calendarios siguientes a la realización de la evaluación no presentada, pero esto aplica únicamente para la evaluación final. El artículo 20 nos habla sobre la evaluación de suficiencia. Es la que se aplica al estudiante que desea demostrar que posee las competencias previstas en el plan de estudios para una determinada asignatura o módulo. Para eso existe un procedimiento en nuestro reglamento que indica que hay que tener aprobadas las asignaturas que sean prerequisitos de cuyo examen se solicita. Solicitar por escrito a la coordinación en el tiempo comprendido entre la finalización y el inicio de los periodos académicos. Presentar el examen en la fecha que se establezca por la dirección territorial y adicionar el recibo de pago por concepto de derechos pecuniarios. De igual manera, el Acuerdo 02 del 2008, en su artículo 21, establece el resto del proceso de evaluaciones parciales y finales y cómo se establece lo de las calificaciones. Pero el Acuerdo 02 del 2008 nos remite al Reglamento 02 en su artículo 31, que nos indica sobre el tema de la revisión de calificaciones. El estudiante dispondrá de 10 días hábiles contados a partir de la fecha de publicación de las calificaciones en el programa de registro Academosoft para presentar la solicitud escrita haciendo la reclamación acerca de su nota final. De igual manera, el docente dispone de 10 días hábiles para revisar la nota final o los trabajos del alumno y explicar a éste las razones que lo asisten para confirmar o modificar la calificación. Pero nuestros estudiantes entonces dirán, ¿eso quiere decir que no tendría derecho a quedarme conforme con la calificación que me otorgue el docente titular de la asignatura? Agotada esta instancia, el estudiante podrá solicitar a la coordinación académica un segundo calificador, pero solo aplica para la nota final. Este segundo calificador cuenta con 5 días para emitir la calificación final para ese módulo, pero esta será promediada con la calificación asignada por el profesor titular de la asignatura o módulo. Dicho promedio será tenido como calificación oficial de la evaluación. El artículo 32 habla acerca de la anulación de evaluaciones por fraude o plagio. Cuando una evaluación fuere anulada por fraude o plagio, el profesor calificará con 0.0 e informará del hecho a la coordinación académica, quien gestionará el registro de la novedad en la hoja de vida del estudiante, teniendo en cuenta el debido proceso disciplinario contemplado en el reglamento académico. El Acuerdo 013 del 2008, en su artículo 6, habla sobre el procedimiento de homologaciones. Conforme al artículo 9 del Acuerdo 02 del 2008, se entiende por homologación el reconocimiento que por razones de equivalencia hace un programa curricular de la ESAP de estudios aprobados en instituciones de educación superior legalmente reconocidas. La homologación de estudios implica la aceptación de sus respectivos créditos y calificaciones. El procedimiento: presentar certificado de admisión al programa respectivo. Los aspirantes de otros programas deberán inscribirse en el proceso de selección y obtener el cupo de admisión. Certificado de calificaciones en original que contenga el número de créditos por curso, calificación obtenida y fecha de realización de los estudios. Protocolo o guía del curso realizado. Copia del recibo de pago de los derechos pecuniarios por concepto del estudio de homologación. En caso que el curso a homologar se haya realizado en la ESAP, no generará pago por derechos pecuniarios. Solo se autorizará homologaciones hasta el 30% de los créditos del programa de otra universidad y hasta el 40% de los créditos del programa de destino cuando el programa de origen fuera de otro programa curricular de la Escuela Superior de Administración Pública. Solo se homologan asignaturas con nota superior a 3.5 y cursadas con antelación no mayor a 3 años. De igual manera, en el artículo 34 del Acuerdo 02 del 2008,
menciona el tema del reintegro. Se entiende por reintegro la reanudación de estudios en un programa curricular por parte del estudiante que debidamente autorizado los ha interrumpido por un tiempo no menor de un periodo académico. El artículo 5 del Acuerdo 013 del 2008 habla del reingreso. Cuando el estudiante abandone el programa sin hacer uso de la reserva de cupo, podrá reingresar al mismo por decisión del director territorial previo concepto del Consejo Académico Territorial en las fechas estipuladas por la ESAP en el calendario académico nacional, siempre y cuando no exceda los tiempos de permanencia estipulados para el programa. Al reingresar, el estudiante se sujetará a las condiciones reglamentarias y académicas vigentes en ese momento. El estudiante que por bajo rendimiento académico pierde el derecho a continuar estudios en el programa podrá presentar 5 días antes del periodo de matrículas ordinarias solicitud escrita de reingreso, sustentando de manera detallada los motivos que los llevaron a su bajo rendimiento académico. El artículo 15 del Acuerdo 013 del 2008 es la exclusión por bajo rendimiento. Perderá el derecho a continuar estudios en el programa de formación profesional en Administración Pública Territorial el estudiante que repruebe el 50% o más de los créditos académicos o de los módulos inscritos y cursados en el periodo académico. Repruebe por tercera vez un mismo módulo, repruebe por tercera vez el trabajo de grado. Pero este artículo contempla unos parágrafos. El parágrafo 1, el estudiante que repruebe más del 50% de los créditos inscritos y cursados en un semestre, pero haya cursado y aprobado el 30%, eso quiere decir hasta cuarto semestre, o más de los créditos del plan de estudios y tenga un promedio acumulado o igual a 3.5, sin tener en cuenta las calificaciones de las asignaturas perdidas, podrá por una sola vez matricularse para repetir lo perdido. De igual manera, el parágrafo 2 concede al estudiante que haya cursado y aprobado el 60%, eso quiere decir hasta séptimo semestre, de los créditos del plan de estudios, no se le aplicará por una sola vez la causal prevista en el literal B, que como lo mencioné, tiene que ver reprobar por tercera vez un mismo módulo. Podrá inscribir esa única asignatura y continuar sus estudios, pero tendrá que aprobar para conservar el derecho y continuar en el programa. El artículo 16 tiene que ver con la asistencia a tutorías. Para dar cumplimiento a las 16 horas mínimas de tutoría grupal presencial por crédito académico, el estudiante deberá asistir a un mínimo del 70% de las sesiones programadas. Y es importante aquí resaltar que cuando un estudiante se matricula en la escuela, no solamente tiene que ver con esas 16 horas presenciales, sino que hace parte de su autoformación en un programa a distancia, por lo menos dedicar 1 hora diaria a sus estudios. Y con eso complementaría más la ayuda que le da su tutor a las 48 horas que componen cada crédito académico. El artículo 36 del traslado de sede, los traslados de estudiantes en 3 etapas de una misma sede territorial serán autorizados por el director territorial. El traslado de estudiantes entre sedes territoriales será autorizado por el Coordinador Nacional del Programa de Administración Pública Territorial. Este traslado no genera costo académico alguno para nuestros estudiantes. Nuestra invitación final es a leer y estudiar detenidamente la totalidad de los artículos de los acuerdos 02 y 013 del 2008, que son los reglamentos que rigen para el programa que mencionamos al inicio en Administración Pública Territorial, ya que aquí solamente hicimos un breve recorrido por algunos de los artículos principales. Una reflexión final: los ciudadanos y ciudadanas que aprueben el proceso de selección y obtengan un cupo en el programa profesional en Administración Pública Territorial tienen un compromiso no solo con sus familias, la sociedad en general, ya que son ustedes los llamados a ser los futuros administradores públicos de este país.